el segmento o el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto P, que es esta línea azul, y un ángulo, el ángulo φ, que es el ángulo entre el eje X y el segmento ρ. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de un sistema a otro? Si nosotros conocemos las coordenadas cartesianas, pero queremos determinar las coordenadas polares de ese punto, o al revés, conocemos las coordenadas polares y queremos determinar cuáles son las coordenadas cartesianas que me describen ese mismo punto. Para eso usamos relaciones trigonométricas, ¿no? Vemos que este triángulo que estoy señalando acá es un triángulo rectángulo. Por el teorema de Pitágoras, por ejemplo, sabemos que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es ρ al cuadrado, va a ser la suma de los lados al cuadrado de este triángulo. Es x al cuadrado más y al cuadrado, que me da esta primera ecuación. Después también sabemos que la tangente del ángulo φ es el cateto opuesto, que es la componente en y, sobre el cateto adyacente, que es la componente en x, y ahí obtenemos esta segunda ecuación. Entonces tenemos las ecuaciones para pasar de las coordenadas cartesianas, x, y, a las coordenadas polares. Y en el caso de coordenadas, que conozcamos las coordenadas polares y queramos obtener las cartesianas, sabemos que la componente en x va a ser igual a ρ, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo φ, y la componente en y va a ser ρ por el seno del ángulo φ. Bueno, ahora tenemos las ecuaciones de transformación, sabemos cómo pasar de un sistema a otro. Pero ¿para qué nos sirve esto? Hay distintos problemas en física en los cuales a veces utilizar un sistema nos facilita mucho describir a ese sistema físico. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos muy sencillos. El primero es movimiento circular. Tenemos un auto que está moviéndose en una rotonda. Fijamos nuestro sistema de coordenadas en el centro de esa rotonda, que serían los ejes X y Y. Y supongamos que queremos saber la posición de ese auto en el punto P, en el punto P', en el punto P'. Vemos que si usamos las coordenadas cartesianas, para el punto P vamos a tener una coordenada X y una coordenada Y. Para el punto P' vamos a tener una coordenada X distinta a la coordenada anterior y una coordenada Y distinta a la coordenada Y del punto P. Y lo mismo para el punto P'. Sin embargo, si usamos las coordenadas polares, vemos que en cualquier punto de esta circunferencia en que se encuentre el auto, la coordenada ρ es siempre la misma, tiene siempre la misma longitud. Y la única coordenada que va a ir cambiando va a ser el ángulo φ. Otro ejemplo que habrán visto en mecánica clásica es el del péndulo simple, donde ahora ρ corresponde a la longitud de la cuerda que sostiene la masa m, y el ángulo φ va a ser el ángulo que comprende entre la posición de equilibrio de la masa m y la posición en la que se encuentra en ese momento que queremos estudiar. Bueno, esto para aclarar un poco. Siempre que usamos coordenadas en el plano, la mayoría de las veces utilizamos el plano XY. Sin embargo, en el espacio nos podemos encontrar otros planos. Por ejemplo, el plano YZ, que es el que está marcado en verde, o el plano XZ, que es el que está marcado acá en naranja. Lo que hay que saber es que las relaciones que vimos antes se pueden aplicar a cualquiera de los planos en el espacio. Por ejemplo, si buscamos un punto P que esté situado en el plano XZ, hacemos el mismo análisis que habíamos hecho antes, pero en este plano, y vamos a encontrar las mismas ecuaciones de transformación que antes, pero ahora cambian las coordenadas que vamos a estar considerando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, pasamos ahora a las coordenadas en el espacio. Las coordenadas cartesianas, eso implica sumarle a nuestro par ordenado XY la coordenada en Z, que me determina la altura del punto sobre el plano XY. Luego están las coordenadas cilíndricas, que son las coordenadas polares, ρ y φ, que vimos antes, sumándole la coordenada Z. Y luego están las coordenadas esféricas, que vamos a ver con detalle más adelante,
cuyas coordenadas son r, θ y φ. Entonces voy a ir explicando cada uno, cómo se definen cada una de estas coordenadas y cómo se determina un punto en el espacio con cada una de ellas. Bien, partimos de las coordenadas cartesianas. Antes habíamos visto que para determinar el punto en el plano lo que hacíamos era trazar dos rectas y el punto se encontraba en la intersección entre esas dos rectas. Bueno, en el espacio se complica un poquito más porque ahora ya no es una intersección entre rectas, sino es una intersección entre superficies. En el caso de coordenadas cartesianas, es la intersección entre planos. Tenemos un plano con X constante, que es un plano paralelo al plano formado por los ejes Z y Y, que corta al eje X en el punto X1, que es la coordenada del punto, y que corresponde a esta cara de este cubo que vemos acá. Después tenemos un plano con Y constante, que es esta cara lateral del cubo, que es un plano paralelo al plano que forman los ejes Z y X, y que corta el eje Y en el punto I1, en la coordenada I1. Y por último tenemos un tercer plano que correspondería a la tapa de este cubo, es un plano paralelo al plano que forman los ejes X e Y que corta al eje Z en la coordenada Z1 del punto. ¿Qué valores pueden tomar estas coordenadas en general? Tanto X como Y como Z pueden tomar cualquier valor entre menos y más infinito. Esto se denomina el dominio de las distintas coordenadas, de las distintas variables. Bueno, ahora pasamos a coordenadas cilíndricas. Dijimos que las coordenadas cilíndricas eran las coordenadas polares más la coordenada en Z, que es la misma de coordenadas cartesianas. En este caso se complica un poquito más ver la intersección entre superficies. Tenemos ahora dos planos y una superficie cilíndrica. Bueno, la coordenada ρ se define, es la misma coordenada que la que vimos en polares, pero ahora se define como el segmento que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta la proyección del punto sobre el plano XY, que es este P' que vemos acá. Este es el punto que queremos estudiar, esta es la proyección de ese punto sobre el plano XY. Luego tenemos el ángulo φ, que es el mismo que teníamos antes, que es el ángulo que va entre el eje X y ρ, y la coordenada Z que me determina la altura del punto, al igual que antes. ¿Qué valores pueden tomar estas coordenadas? Ρ puede tomar cualquier valor entre 0 e infinito, esto se puede alargar o achicar hasta 0. Φ puede tomar cualquier valor entre 0, que correspondería a Φ sobre el eje, o Φ 0, que el punto está sobre el eje, por encima del eje X, y 2π, que ahora vamos a ver qué implica esto, que sería que el ángulo puede dar toda una vuelta alrededor en el plano XY, y Z, al igual que antes en coordenadas cartesianas, puede tomar cualquier valor entre menos y más infinito. Una acotación, Estefanía, si puede ser, de esa última diapositiva anterior. La letra Φ, esa y la letra Φ anterior. A ver. Ahí. ¿Quieres comentarlo o querés que lo diga? Perdón, pensé que le ibas a decir, no, lo digo. Sí, son distintas, o sea, es la misma letra Φ, pero una está en cursiva, esta es la letra Φ minúscula normal, y esta es la letra Φ en cursiva. Se van a encontrar con las dos notaciones, pero se refiere siempre al mismo ángulo, para que no se confundan, porque en algunos lugares aparece de esta manera, en otros lugares aparece de esta manera, pero siempre nos estamos refiriendo al mismo ángulo. Bueno, acá entonces comenté que es un poquito más difícil ver cómo se intersectan las superficies, ¿no? Porque ahora tenemos una superficie cilíndrica, que es la que se obtiene al considerar ρ constante y variar Φ. Si mantengo constante mi coordenada ρ y varío Φ, dijimos que podía tomar valores entre 0 y 2π. Entonces, a medida que aumento Φ,
Rho me va describiendo esta circunferencia. Y si aparte dejo que z tome cualquier valor, se me forma un cilindro, acá se ve un cilindro infinito, pero que en realidad es como un caño, un cable infinito. Después tenemos una superficie con phi constante, que forma un plano de este tipo, que contiene al eje z y al segmento ρ. Y la tercera superficie es aquella con z constante, que es como la tapa del cubo que vimos, que es un plano paralelo al eje XY, y que corta z en la coordenada z del punto. Bueno, en este gráfico se puede ver un poquito mejor la intersección entre el plano amarillo, que es el de phi constante, el plano violeta, que corresponde a z constante, y el cilindro, que es la superficie con ρ constante. Vemos que el punto está en donde se intersectan los planos con esa superficie cilíndrica. Bien, y pasamos entonces a coordenadas esféricas. Acá se complica todavía un poquito más. Las coordenadas ahora se definen de forma un poquito distinta. Phi sigue siendo el mismo ángulo que teníamos antes, pero ahora es un ángulo que va, no, voy a explicarles R primero. R, la coordenada R, se define como el segmento que une el origen de coordenadas con el punto P que queremos estudiar. El ángulo phi es el ángulo entre el eje X y la proyección de R sobre el plano XY, que sería este segmento. Y el ángulo θ, también llamado ángulo polar, es el ángulo que va entre el eje Z y el segmento R. ¿Qué valores pueden tomar estas coordenadas? R puede variar entre 0 e infinito, achicamos esto o agrandamos esto, este segmento. Θ puede tomar valores entre 0 y pi, y phi, como vimos antes, puede tomar valores entre 0 y 2pi. Entonces, esto vamos a ver una animación para ayudarnos un poquito. A ver si me muero. ¿Me siguen escuchando a vos? Sí, sí, te escuchamos, pero no estamos viendo todavía la animación. Es que no carga, no sé por qué. Mm, Ahí bueno, está, avísame. ahí está. Ok. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver primero qué pasa. Acá tenemos el punto que estamos queriendo estudiar. Este punto P está marcado en amarillo. Vamos a ver qué pasa cuando dejo los ángulos phi y θ constantes y muevo el valor de R, el radio de R. Vemos que la esfera se achica, está 0, y a medida que aumento R, la superficie de la esfera aumenta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando muevo phi y dejo R constante y θ constante. Vemos que el ángulo phi, si lo achico primero, se hace cada vez más pequeño hasta alcanzar el eje X, y si lo voy agrandando, va describiendo en el plano este ángulo verde. Cuando llego a 90 grados, significa que el punto está sobre el eje Y, pero puedo seguir aumentando, formando una circunferencia en ese plano. Vemos cómo el punto se mueve alrededor de la esfera, hasta llegar a 2pi, que es el valor máximo que puede tomar. Y después, por último, entonces, vemos qué pasa cuando dejo R constante, phi constante y muevo θ. Vemos que el punto se desplaza sobre la superficie de la esfera. Cuando llego a 90 grados, el punto está sobre el plano XY. Puedo seguir bajando o volver a subir, y
para θ igual a 0, el punto se encuentra sobre el eje Z. Este ángulo θ es como que forma un cono, como vimos, y el ángulo φ está relacionado a un plano, dijimos que está acá representado por esta circunferencia, y vemos que el punto P está en la intersección entre la boca de ese cono, que es esta circunferencia acá arriba, el plano con φ constante, que es por esta circunferencia que parte de la esfera por la mitad, y la superficie de la esfera. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo se puede transformar de un sistema a otro. No sé si hay alguna duda de lo que vimos antes de pasar a esto. Pregunten, chicos, sin temor, que si hace falta ir y volver, la idea es justamente esa, así que podemos ir a la coordenada que haga falta. Ok. Disculpen, tengo una pregunta y es sobre las coordenadas esféricas. No entendí muy bien qué hace el phi. Sé que el r sería el radio de la esfera y el θ sería más o menos como el volumen. No sé si lo entendí muy bien, pero el phi no me quedó del todo claro. A ver, comparto de vuelta. Por favor. A ver, el ángulo φ, habíamos dicho que era el ángulo que va desde el eje X hasta la proyección del punto P sobre el plano XY. Esa proyección del punto es esto que se ve acá, en color azul, este P'. Entonces, θ lo que hace es darme la posición del punto a lo largo o sea, en la esfera. A ver, ¿cómo lo explico bien? A ver, el ángulo φ lo que hace es, me permite mover mi punto, manteniendo el θ constante, ¿no? Se mueve alrededor de esta circunferencia. Esta circunferencia me determina el cono con θ constante, ¿no? Si yo aumento θ, vemos que el punto se mueve en la esfera como en paralelos de esa esfera. Va bajando hasta llegar hasta el plano, mientras que φ lo que hace es moverme en la circunferencia en una circunferencia que es paralela al plano. O sea, θ me determinaría como la altura del punto sobre la superficie de la esfera, y φ me determina la posición del punto, pero paralelo al plano XY. Permitime, Steffi, si puede ser. Sí. Esto que estaba mostrando, si ustedes lo piensan, ¿no? Como, por ejemplo, imaginamos la Tierra como una esfera perfecta. Esto que estaba mostrando Estefanía recién, cuando uno cambia, por ejemplo, φ, lo que estamos definiendo serían lo que nosotros en geografía llamamos meridianos, si los ubican. Y que cuando cambiamos θ, lo que estamos definiendo, si quieren, son, a ver quién me dice. Hay un quinto. ¿Alguno que haya estudiado geografía? Serían paralelos. Bueno, exactamente. Entonces estamos hablando de latitudes y longitudes, básicamente, lo podemos pensar en esos términos. Y si quieren ser un poquito más exquisitos desde el punto de vista matemático, afortunadamente acá no tenemos ningún matemático entre nosotros, entonces podemos jugar un poquito más y hacer un poco más de chicle con esto, pero piensen que ese plano, el plano con un φ constante, no me acuerdo quién era que preguntaba,
Brian, el plano con phi constante, pensalo como un plano que incluye a todo el eje Z. Es un plano que contiene al eje Z y al punto P. Esa sería, ahí tenés ese plano, no sé si lo querés marcar, Steffi, en el gráfico. El plano, Ajá. exactamente. Ahora, si nosotros buscamos la intersección de ese plano que contiene al eje Z y al punto P, lo intersectamos con el plano Z igual a 0, que es el de la base. Eso es lo que Estefanía estaba llamando hoy la proyección del punto sobre el eje, perdón, sobre el plano XY. No sé si querés ir mostrando un cachito ahí en el... Primero hacemos intersectar, o intersectamos ese primer plano, que es el que contiene a todo el eje Z, es como un plano vertical, contiene a todo el eje Z y al punto P. Ese. A todo ese plano lo cortamos, digamos así, con otro plano, que es el plano Z igual a constante, que es el de la base. Cuando se intersectan dos planos, se define una recta. Esa recta sería la que está ahí abajo. Esta. Es la de abajo, la que va entre el origen y el punto P azul, digamos, ¿no? El de la proyección. Ese. Esta. Esa, exacto. Entonces, ese semirrecta, si se quiere, porque va desde el origen hasta el infinito, buscamos ese ángulo con respecto al semieje positivo de X, y eso es phi. Entonces lo que vemos es como si fuese una puerta, lo podemos pensar, no sé si se ve en mi video, como una especie de puerta que se abre con una bisagra y la bisagra es el eje Z. Ese ángulo que forma la puerta con respecto, si quieren, al semiplano X positivo Z, ese es el ángulo phi. No es fácil de verlo, no se preocupen, nadie acá pretende que lo hagan de una, no es nada sencillo, entonces pregunten lo que haga falta. Perdóname, Steffi, la interrupción. No, está bien. De todas formas, ahora cuando veamos las ecuaciones de transformación, vamos a volver a ver cómo se relacionan esos ángulos y vamos a volver a ver este dibujo, pero sin tantas superficies, así que capaz ahí queda un poco más claro. Bueno, paso entonces a la siguiente parte, ¿o hay alguna otra pregunta? Parece que no hay pregunta, Steffi. Dale. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos encontrar, queremos buscar las ecuaciones de transformación, así como hicimos en coordenadas polares, para pasar de un sistema a otro. Vamos a partir con el caso del sistema de coordenadas cilíndricas a cartesianas y de cartesianas a cilíndricas. Y bueno, en este caso es bastante sencillo porque podemos usar las mismas ecuaciones que teníamos para coordenadas polares. Porque habíamos dicho que las coordenadas cilíndricas eran las mismas coordenadas polares que teníamos antes, ρ y φ, pero le agregamos la coordenada z, que es la misma que en coordenadas cartesianas. Entonces, ρ y φ se definen de la misma manera que en coordenadas polares, y x e y también se definen de la misma forma. Y z es exactamente la misma coordenada en ambos sistemas. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a usar para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, y estas recuadradas en azul van a ser las ecuaciones que usamos para pasar de coordenadas cilíndricas a cartesianas, que las obtuvimos, al igual que antes, con relaciones trigonométricas sobre este triángulo que está en el plano X, Y. Bueno, ahora tenemos que pasar de coordenadas esféricas a cartesianas y de cartesianas a esféricas. Y acá sí se complica un poquito más. Pero todo esto se obtiene también usando relaciones trigonométricas. Lo que había definido antes entonces era a las coordenadas esféricas, que eran R, dijimos que era el segmento que va desde el origen hasta el punto que queremos estudiar, el ángulo θ, que
que entonces es el ángulo que va desde el eje Z hasta el segmento R, y el ángulo ρ, que es, el ángulo φ, que es el ángulo que va desde el eje X hasta la proyección de R en el plano XY, que es este segmento que está acá. Este segmento que es, en realidad, la coordenada ρ de cilíndrica, pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que vamos a notar es que este triángulo que estoy marcando acá, este triángulo, es un triángulo rectángulo. El ángulo recto es ese que está ahí. Y la otra cosa que vamos a notar es que este ángulo que está acá es este mismo ángulo. Entonces, vamos a ver que, por las mismas relaciones trigonométricas que vimos antes, este segmento que está acá va a ser R, que es la hipotenusa de mi triángulo, por el seno del ángulo θ. Y la componente en Z, que es este segmento, que es igual a este segmento, va a ser igual a R por el coseno de θ. Entonces, ya tenemos, para pasar de coordenadas, bueno, ya sabemos que Z es igual a R por coseno de θ, ahora nos falta determinar X e Y. Para determinar X e Y, ahora que ya conocemos este segmento, que es R seno de θ, vamos a estudiar este otro triángulo rectángulo, que es el mismo triángulo que estudiamos para coordenadas polares y cilíndricas, cuyo ángulo recto es este que está acá marcado, y vamos a ver que la componente en Y va a ser igual a la hipotenusa, que es R seno de θ, este segmento, por el seno del ángulo φ. Entonces, la componente en Y va a ser R seno de θ por el seno de φ, que está marcado acá en verde. Y la componente en Y, que es este segmento, que es igual a este segmento, va a ser la hipotenusa R seno de θ por el coseno del ángulo φ, que es lo que está marcado acá en azul. Entonces, con eso tenemos las tres ecuaciones que nos permiten pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Y para pasar de cartesianas a esféricas, volvemos a usar las mismas relaciones que usábamos también con las coordenadas polares, la trigonometría. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los lados al cuadrado. Este lado al cuadrado es z cuadrado. Y este segmento es x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces r es la raíz de la suma de estos tres cuadrados. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Cuando trabajábamos en el plano, o en coordenada cilíndrica, teníamos ρ igual a solo x cuadrado más y cuadrado. Luego, θ, sabemos que la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es este de θ es este segmento, o este segmento que está acá, que ya vimos que era raíz de x cuadrado más y cuadrado, y el cateto adyacente es este segmento que dijimos que era la coordenada z. Y φ es exactamente lo mismo que habíamos visto en coordenada cilíndrica, es la tangente de φ va a ser igual al cateto opuesto, que es la coordenada y, sobre el cateto adyacente, que es la coordenada en x. Bueno, y por último tenemos que pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cilíndricas. Esto es mucho más sencillo porque ya determinamos antes que este segmento es R seno de θ, que es el ρ de coordenadas cilíndricas. Entonces, ρ es igual a R seno de θ. El ángulo azimutal, el ángulo φ, que va entre el eje X y ρ, es el mismo en ambos sistemas. Y z, ya habíamos visto también que es R por el coseno de θ.
Y para pasar de cilíndricas a esféricas, bueno, phi de nuevo es el mismo, tita ya vimos que era igual a el arco tangente de raíz de x cuadrado más y cuadrado, esto dijimos que era rho sobre z, y r era la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es rho cuadrado, más z cuadrado. Y entonces obtenemos las ecuaciones de transformación, las violetas para pasar de coordenadas esféricas a cilíndricas, y las rojas para pasar de cilíndricas a esféricas. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de cómo pasar. En este caso, queremos pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Suponemos, nuestro sistema de coordenadas lo definimos en el origen de la Tierra, los ejes X y Y, X y Z, perdón, y suponemos que conocemos la posición de la Luna, acá en coordenadas esféricas. Las coordenadas que me definen esa posición son R igual a 384.400 kilómetros, θ igual a pi sobre 4, o 45 grados, lo mismo, y phi igual a pi sobre 3, o 60 grados. Y queremos hallar entonces las componentes x y z de este mismo punto. ¿Cómo hacemos eso? Usamos las ecuaciones que encontramos antes. Queremos pasar entonces de coordenadas esféricas a cartesianas. Entonces tenemos que usar estas tres ecuaciones de transformación. Los valores de r, θ y phi ya los conocemos. Entonces reemplazamos acá esos valores, r, θ, phi, en las tres ecuaciones. Nos quedaría esto. Agarramos la calculadora, hacemos esas cuentitas y encontramos estos resultados. ¿Qué significa esto? Que entonces podemos determinar la posición de la Luna moviéndonos en nuestro eje de coordenadas 135.906 kilómetros en X, 235.396 kilómetros en Y y 271.812 kilómetros en Z. La intersección de los planos constantes que atraviesan estos ejes, como habíamos definido antes, me va a dar la posición del punto donde se encuentra la Luna en coordenadas X, Y y Z. Bien. Y entonces, ahora, la idea es que ustedes hagan unos ejercicios. Dame un minuto, si puede ser, Steffi, antes de eso. Claro. Tenemos un ratito. Entonces, antes de los ejercicios, si quieren, no sé, ¿te parece, Estefanía? Hacemos lo que haga falta de repaso. Además, quiero mencionarles que me olvidé al principio que tenemos un sitio web que se los había pasado por mail. Dentro del sitio web, si acceden a talleres vectores, van a ver una serie de notas. No sé si tenés ahí para mostrarlas, Steffi. Sí. Entre las notas, justamente tienen muchas de estas cosas que Estefanía estuvo mostrando. Tienen cómo pasar de un sistema a otro. Tienen las ecuaciones de transformación de un sistema a otro, de manera que no es necesario que estén copiando todo. Después también le vamos a poner a disposición estas filminas, pero con esto tienen material para ir trabajando en lo que les damos como ejercicios. Pero antes que una simple aplicación de formulitas, que no es lo que a nosotros nos interesa, tienen, si quieren, un ratito para ver esto que también explicó Estefanía, pero que es muy difícil de comprender. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta, y si no, pasamos a los ejercicios que ahí Steffi o paso yo, como quieran, pasamos después el link en el chat. Pero antes de eso, tenemos un ratito para preguntas. ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada?
profe, otra vez yo. ¿Podría volver a explicar esto de la luna que no me quedó del todo claro? No entiendo muy bien cómo funciona el moverse en 3D. A ver, en el ejemplo, lo que estamos Sí, haciendo, nosotros conocemos dónde está la luna en un punto. Ese punto está determinado por estas coordenadas, ¿no es cierto? Las coordenadas R, θ y φ, que son estos datos que tengo acá. Ahora, yo quiero encontrar ese mismo punto, pero en coordenadas cartesianas. O sea, yo no me estoy moviendo. La luna queda fija siempre en el mismo punto. Lo que yo estoy intentando hacer es determinar ese mismo punto, pero en otro sistema de coordenadas. Eso es lo que estuvimos haciendo siempre, ¿no? Siempre estuvimos tratando de escribir el mismo punto, pero con distintas coordenadas. O sea, el punto siempre está fijo. Yo lo puedo determinar con R, θ y φ, si estoy trabajando con coordenadas esféricas, o ese mismo punto lo puedo determinar con las coordenadas, por ejemplo, X y Z, si estoy trabajando en el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, en coordenadas esféricas, yo me muevo 384.400 kilómetros desde el origen de coordenadas hasta donde está la luna, ese es mi vector R. Me muevo desde el eje Z, bueno, la luna está posicionada desde el eje Z, me muevo un ángulo θ, que es pi sobre 4 o 45 grados, y un ángulo φ, que es pi sobre 3 o 60 grados, y eso me da la posición donde está la luna en este momento. Pero, si también me muevo, voy a buscar los resultados, yo también puedo moverme en X, esta cantidad de kilómetros, 135.900 kilómetros, puedo moverme en Y, 235.396 kilómetros, y en Z, 271.812 kilómetros, y esas coordenadas me van a determinar exactamente la misma posición que me determinaron estas otras coordenadas. No sé si fui clara o si alguno quiere. gracias, profe. Me quedó más claro ahora. Un detalle que por ahí quizás no lo mencionaste, o al menos en algún momento me lo perdí, Estefanía, es que hay que fíjate que nosotros siempre estamos hablando de estas coordenadas que me determinan la posición de un punto en el espacio, con referencia a un sistema de referencia que nosotros lo tenemos dibujado ahí, que es el sistema de referencia X, Y, Z, ¿sí? Entonces siempre ustedes tienen que ubicar su sistema de referencia, y a partir de ese sistema de referencia, ahí empezamos a mirar cómo hacemos para definir la posición del punto que nosotros queremos estudiar, en este caso en el espacio, y miramos que tenemos distintas opciones para poder definir exactamente dónde está ubicado ese punto. Una de las opciones es elegir las coordenadas cartesianas, ¿sí? Que quizás por ahí es más fácil para nosotros entender las coordenadas cartesianas. Entonces vos sabés que podés ubicar ese punto en el espacio exactamente con esas tres coordenadas, X, Y, Z, ¿sí? Pero no es la única manera de definir la posición de un punto en el espacio. Con otros tres números también se puede definir esa posición en el espacio, y esos tres números son, en coordenadas esféricas, como lo mencionó Estefanía, el radio vector R y los ángulos θ y φ definidos de esa forma, ¿sí? Si vos ubicás entonces esas tres coordenadas, estás definiendo exactamente la posición de un único punto en el espacio, ¿sí? Y bueno, entonces como esa posición del punto en el espacio lo podés definir con cualquiera de estas en estos dos sistemas de coordenadas, el cartesianos y el esférico, pues entonces, como estamos definiendo el mismo punto, seguramente habrá una correlación entre esos dos sistemas, y esas son las ecuaciones que estuvo mostrando Estefanía para pasar de un sistema a otro, ¿sí? Que son ese conjuntito de ecuaciones que tenés ahí. Entonces, si vos tenés las coordenadas cartesianas, podés pasarte al sistema esférico, o al revés, tenés las coordenadas esféricas del punto, como era el ejercicio de la luna, y entonces podés pasarte al sistema de coordenadas cartesianos. ¿Y para qué sirve todo esto? Y eso dependerá del problema que vos tengas.
más adelante seguramente vas a tener en la carrera física del sólido, la materia, y ahí usamos muchísimo para definir, por ejemplo, las coordenadas de los átomos dentro de un cristal. ¿Sí? Y entonces, esas coordenadas de los átomos, si uno empieza a mirar y a estudiar algún compuesto, según la revista que uno lea, la puede encontrar las coordenadas tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas esféricas o en algún otro tipo de coordenadas, y entonces uno tiene que manejar muy bien este tipo de cosas para poder entender lo que me están diciendo, ¿sí? Entonces ese dibujito entre la Tierra y la Luna me hizo acordar, por ejemplo, algún enlace entre dos átomos que teníamos por ahí, yéndonos desde algo tan grande o como esas distancias que estaba manejando en el ejercicio de la Tierra y la Luna, podemos ir y siguiendo con esto de los sistemas de coordenadas, podemos definir, por ejemplo, las coordenadas de átomos en distancias muy, muy chiquitas. Entonces, esto que estamos estudiando ahora nos sirve como base para muchísimos problemas y siempre seguramente lo vamos a tener que tener presente. De allí la importancia de todo esto. Así que si tienen preguntas, alguna duda que les haya quedado, pregunten, chicos, porque hay cosas que nosotros por ahí parecen que son tontas, pero cuando uno las pregunta y se empieza a dar cuenta y escarba un poquito más y entiende mejor las cosas. Yo sí tengo una pregunta. ¿En Claro. ¿En qué situación sería más útil usar coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas? Es Porque muy buena tu pregunta, Lautaro. No hay una receta para esto. Quizás no, no sé si vos cursaste ya electricidad y magnetismo o lo vas a cursar. Ahí, recién lo curso de este año. bueno, ahí seguramente van a utilizar muchísimo esto de pasarse a distintos sistemas de coordenadas. Entonces, esperen que tengo visita acá, justo que estoy en casa. Esperen un segundito, por favor. Ahí está. Ya está, perdón. ¿Qué estaba diciendo? En los problemas de electricidad y magnetismo vas a trabajar en distintos sistemas de coordenadas, ¿no es cierto? Hay veces que la forma, la geometría que tiene tu problema ya te da una indicación de qué sistemas de referencia usar. Por ejemplo, si vos estás estudiando alguna distribución de carga en el espacio que es como una pelotita, y como que te da la idea de que lo más fácil de trabajar en ese sistema probablemente sea el sistema esférico. O si tenés, por ejemplo, partículas puntuales puestas al azar en el espacio, por ahí es más fácil determinar algunas coordenadas o alguna interacción entre las partículas en el sistema cartesiano. No hay una receta exacta. Cada problema te va a ir indicando qué tipo de sistemas es mejor utilizar. ¿Y cómo te vas a dar cuenta vos cuál sistema es más fácil o el adecuado para utilizar en ese caso? Es porque en un sistema de ecuaciones tu problema se hace bastante fácil de resolver, y en el otro sistema de ecuaciones quizás las ecuaciones que estás trabajando son más abultadas, y es como que tenés que trabajar muchísimo más. Entonces, la experiencia nomás te va a ir guiando sobre qué tipo de sistema usar. Pero sí es fundamental que vos sepas estas relaciones para poder encarar cualquier tipo de problema. Ahora, esto para simplemente poner otra perspectiva, siempre uno puede buscar una manera sencilla o una manera complicada de describir exactamente lo mismo. Y si acá estamos queriendo describir la posición, por ejemplo, todo de aquello que habló Estefanía hasta ahora es de la posición de un punto en el espacio, que después puede ser una partícula. Ella habló de un auto, habló de una partícula en un péndulo, después habló de la Luna con respecto a la Tierra. Necesitamos definir un sistema de coordenadas. ¿Sí? Son coordenadas ortogonales. Entonces, entre cada sistema de ejes, entre cada par de ejes, siempre forman 90 grados. Y después decimos, bueno, una vez que definimos el origen y, por ejemplo, ponemos los ejes X, Y, Z, definimos si queremos describir la posición de un punto o de varios puntos con coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas, pero al mismo punto lo podemos describir de las tres maneras. Solo que para resolver algunos problemas, como decía Ariel, usar coordenadas esféricas puede ser muy sencillo y usar coordenadas cartesianas muy complicados, y para otros problemas usar cilíndricas es mucho más sencilla, para otros cartesianas. Entonces, según la simetría, según las características del problema, usamos el sistema de coordenadas que más nos conviene. Y se van a ir acostumbrando. También esto se genera una cierta intuición, como decía Ariel.
van a ir viendo en distintas materias, en mecánica analítica, en electricidad y magnetismo, en electromagnetismo, en óptica y sonido, en mecánica cuántica, electromagnetismo, física de sólidos, tienen un montón por delante, y van a ir viendo distintos tipos de problemas y se van a ir acostumbrando a qué es esto de la simetría. Y según el tipo de simetría que tiene un problema, van a ir generando una especie de intuición que les dice, nos conviene esta, en este sistema va a ser más sencillo, y vamos a hacer economía de matemática y economía incluso para sacarle jugo al problema desde el aspecto, desde lo físico, digamos, en un sistema más que en otro. Fíjate, ahí me hiciste acordar, Agus, el ejemplo más sencillo de ver quizás esto es el movimiento del péndulo, ¿no es cierto? Imaginemos que tenemos, no sé si se alcanza a ver la virome ahí. Si yo miro el extremo de la virome, se puede estar moviendo de esta manera, ¿no es cierto? Y eso simularía un péndulo. ¿Alcanzan a visualizar eso, no? Entonces, Sí, se ve. imagínate que vos tenés que definir la posición de este punto y cómo se está moviendo en el espacio, ¿sí? Entonces vos tendrías que agarrar y colocar un sistema de coordenadas. En este caso, como el péndulo se mueve solamente en un plano, uno en lugar de usar 3 coordenadas, solamente necesita 2 coordenadas, y entonces podríamos ir a coordenadas cartesianas en el plano, o coordenadas polares, ¿sí? Que fueron las primeras que mostró Estefanía, creo. No sé si podés poner ahí ¿Sí? esas ecuaciones. ¿Las Entonces de lo vamos a discutir. coordenadas? Sí, la primera. Sí, cartesianas o polares. Ahí está, ¿ves? Entonces, para describir la posición del punto, o sea, si este es un péndulo, tenemos el hilo y en el extremo tenemos, imagínate, una pelotita, entonces nosotros queremos conocer la posición de esta pelotita. Entonces vos podrías decir, bueno, voy a describir la posición de esta pelotita con las coordenadas cartesianas X y Y. Y lo podés hacer efectivamente. El problema está en que uno tiene que darse cuenta que este péndulo se va a estar moviendo a medida que transcurre el tiempo, entonces las dos coordenadas X y Y van a estar modificándose a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Porque si el péndulo, yo le saco una foto en esta posición, tiene una coordenada X y Y. Ahora, si el péndulo se movió acá, cambiaron las coordenadas X y Y. Si se mueve para el otro lado, un poco más allá, vuelven a cambiar las dos coordenadas X y Y. Perdón, Ariel, te interrumpo un poquito. Sí. Estefanía, ¿podés un ratito sacar la presentación? Sí. Y en todo caso los invito a todos a fijar la imagen de Ariel, porque no sé si todos te estamos viendo muy chiquitito, Ariel, quizás. Ah, ok. Para Igual ver. se puede fijar sin sacar la presentación, digo, por si Ok, necesitan. genial. Entonces hagamos así. Lo buscan a Ariel en la imagen y hay Acá una estoy. opción de hacer un pin. Entonces ponen fijar a Ariel Ponce en la pantalla principal. Así se ve lo que él está mostrando. ¿Estamos ahí? Entonces les decía, ¿no? Que para fijar las coordenadas de ese punto, uno necesita esas dos coordenadas y esas dos coordenadas están cambiando todo el tiempo, a medida que el péndulo se está moviendo. Ahora, fíjense qué pasa si nosotros tuviésemos que describir eso en coordenadas polares. Las coordenadas polares de este punto serían, si yo elijo como sistema de referencia un sistema tal que el origen de ese sistema de referencia esté acá en la base de donde está pivoteando el péndulo, entonces la pelotita va a estar a una distancia r desde ese origen, ¿no es cierto? Ahora, en todo momento cuando el péndulo se está moviendo, la distancia de esa r queda fija. Entonces esa es una coordenada que va a estar fija en todo instante de tiempo. Y lo único que va a estar cambiándose allí va a ser la coordenada, creo que usaste, phi. El ángulo phi, que sería el ángulo entre el péndulo y supongamos la vertical acá. Entonces este ángulo va a ser el único que va a estar cambiando a medida que el péndulo se va moviendo. Entonces el problema en ese caso queda reducido a estudiar cómo se mueve o qué forma tiene la coordenada phi en función del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjate que si vos trabajas en coordenadas cartesianas, entonces tendrías que analizar cómo están cambiando las dos coordenadas, X y Y. Sin embargo, si pasas a coordenadas polares, entonces tu problema se reduce a solamente definir cuáles son los valores que toma la coordenada phi. Sí, Porque, esto, perdón, claro, Ariel, eso es lo que mostré en este ejemplo, ¿no? Del movimiento circular. exacto. El movimiento circular es otro ejemplo ahí, ¿no es cierto? Para describir la posición del autito ese que está dando vuelta ahí. Entonces, si el auto está dando vuelta siempre a la misma distancia, o sea, en una circunferencia, entonces lo único que tenés que fijar es el valor de phi. Entonces se dan cuenta que intuitivamente uno se da cuenta que tiene que pasar a trabajar en coordenadas polares en ese caso,
y es más conveniente y se ahorra tiempo, que es lo que nosotros queremos hacer, o sea, todos queremos trabajar lo menos posible, eso es la verdad, y entonces nos ahorramos trabajo trabajando en coordenadas polares a usar las coordenadas cartesianas. Obviamente que los dos, si trabajan en cualquiera de los dos sistemas, el problema tiene solución, van a llegar a una solución que es unívoca y todo tiene que funcionar bien. Solamente que uno va a ser más abultado y el otro más simple. Nada más que eso. Profe, o sea, ahí teniendo en cuenta lo que dijo sobre economizar los datos, o sea, entonces lo que ustedes nos están queriendo demostrar de alguna manera es que está bueno conocer los diferentes sistemas para determinar la posición de un punto en el espacio para encontrar la solución más económica y eficiente a la hora de resolver un problema. Exacto, exacto, porque ahora estamos viendo todavía, y en el transcurso de la carrera que ustedes llevan, que es poco todavía, vieron problemas muy sencillos, que por ahí son fáciles de hacer. Pero cuando vayan un poquito más adelante, seguramente se van a dar cuenta que los problemas se hacen cada vez más complejos, y entonces ahí sí hay mucha diferencia entre trabajar en un sistema de coordenadas u otro, ¿sí? Ahí sí No se van a ahorra tener que mucho. esperar mucho porque los que cursen electricidad y magnetismo ahora o mecánica analítica el siguiente Sí, semestre, sí, sí. no se preocupen que la ansiedad se la van a sacar enseguida encima. Ya en electricidad ya se nota un gran cambio entre trabajar en coordenadas cartesianas y en esféricas en algunos casos, o cilíndricas también, ¿eh? No se olviden que también tenemos las coordenadas cilíndricas, que es otra manera, son otra terna de números que te definen la misma posición de un punto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y también son muy importantes, o sea que hay que conocer las tres coordenadas y cuáles son las ecuaciones de transformación entre ellas. Y en Martín. mecánica analítica hay toda una sección dedicada a qué coordenadas tienen que usar. No se te escucha bien, Martín. No, decía que en mecánica analítica justamente se van a encontrar con una gran diferencia entre lo que era resolver un problema por coordenadas cartesianas o por polares. Quería aportar eso porque justamente tuve la oportunidad de cursar el año pasado retomando un poquito la carrera y sí realmente hay una diferencia. Ok, gracias. ¿Alguien más? Están levantando la mano, pero no veo quién. Lautaro Rodríguez y Gerardo Martín Berrastro. Sí, Martín ya participó. ¿Y quién más? ¿Lautaro dijiste? ¿Juan? Sí, bajó recién, no sé si ya, Ah, ok. ya está subida la consulta. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, como decía Estefanía, pasamos al momento de ejercicios. Entonces, les paso el link, ya lo pasó Alba un poquito más temprano, les vuelvo a pasar ahora en el chat y tienen unos 15 minutos. En 15 minutos, a ver, perdónenme, 20 minutos, me equivoqué. Piénsenlo, háganlo a mano, vayan haciendo lo que sea. Son 3 preguntas de múltiple choice. Tienen una sola posibilidad de respuesta. Digamos, si se equivocan, no hay manera de ir para atrás. Y después volvemos un ratito antes de hacer una pausa. Agus, antes le hago un comentario rápido de algo que nosotros también vimos. Por ahí, chicos, ¿cómo se definen estos ángulos? Hablando de notación, ¿no? A veces aparecen en algunos lugares, en algunos libros, puede que se encuentren a tita como el ángulo phi y a phi como el ángulo tita. Eso tengan un poco de cuidado, siempre se va a definir bien, por ejemplo, siempre el ángulo polar, que va a ser el ángulo entre el eje Z y R, y el ángulo azimutal, se llama de coordenadas polares, va a ser el ángulo entre el eje X y el eje, y Rho, pero tengan cuidado porque en algunos libros o en algunos lugares, páginas de internet o lo que sea, donde busquen bibliografía, pueden aparecer intercambiados esos dos. Los nombres, ¿no? Los en nombres, física claro. usamos esta notación exclusivamente. Quizás en matemática pueden encontrar esto intercambiado por una cuestión histórica, como nos enseñaba Alba hace unos días. Ahí les paso el link. Resuélvanlos tranquilos, que tienen hasta las
6 y 20 para resolverlas.